Pleno extraordinario correspondiente a este día 12 de diciembre de 2016, en el cual existe un único punto del orden del día, el cual, pues, en primer lugar tenemos que ratificar su inclusión. ¿Se ratifica la inclusión? En este caso, el número 1, expediente 19.392 de 2016, correspondiente al Plan Estratégico de Desarrollo Urbano Sostenible 2014-2020, Fondos FEDER, segunda convocatoria 2016. Y para la presentación del documento tiene la palabra el concejal de Desarrollo. Sí. Antes de comenzar, buenas tardes. En primer lugar, quería justificar la ausencia de mi compañero por motivos laborales. Muy bien, pues se le transmite a la secretaria para que haga constancia en acta. Gracias. Tiene la palabra el concejal de Desarrollo, Pablo Ruiz. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a empezar a hacer un poquito de una cronología, ¿no?, de lo que ocurrió desde la primera convocatoria hasta hoy. Tuvimos la mala suerte, ¿no?, de que no fue seleccionada, así que inmediatamente, en cuanto salió la resolución, nos pusimos a trabajar, solicitamos una reunión con la directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda en Madrid. Esa reunión se tuvo lugar el día 8 de octubre. En esta reunión, pues nos dijo la puntuación que teníamos, 58,5 puntos. No es una mala puntuación, se quedó el corte en 67,25 puntos. Y a partir de entonces sí nos estuvo diciendo todas las cantidades analizando todos los subcriterios y diciéndonos la nota que teníamos en base a los 31 subcriterios y diciéndonos todo lo que teníamos que mejorar para llegar a la excelencia. Y digamos que ahí es donde nos pusimos a trabajar inmediatamente. El área de desarrollo, volvimos a tirar de la consultora que nos hizo la primera estrategia y se le dio la orden de que, siguiendo los criterios de valoración que aparecen en el anexo 6 de la convocatoria, pues tenemos que llegar a la excelencia en los 31 subcriterios, en las 31 notas de los subcriterios. En ello hemos estado hasta hace prácticamente 2 días, ¿no? El viernes fue cuando ya se nos entregó este documento. Decir que incluso este fin de semana hemos visto algunos errores de forma mínimos que se han corregido y que se han tenido en cuenta y se han llevado y se han solucionado, ¿no? Este documento, lógicamente, si lo habéis visto, está subido en el expediente desde el pasado viernes también. Es un documento mucho más potente que el anterior, mucho más visual para el propio evaluador y con una calidad tanto en los gráficos como en las imágenes que supera sin duda a la anterior estrategia. Digo esto porque realmente la estrategia lo que cambia es el formato. Bien, es verdad que también en algunos de los subcriterios detectamos errores con respecto a la primera que no se tuvieron en cuenta y ahora sí, ahora se han tenido en cuenta todos y cada uno de los subcriterios del anexo 6 de la convocatoria. También decir que espero que este documento, si lo habéis visto, os haya enamorado, ya que en palabras de la directora general de Fomento de Fondos Europeos, de Lola Ortiz, el documento consiste en eso, en enamorar a los evaluadores, que son cada uno de su padre y de su madre y cada región de España repartido, para que al menos conozcan Priego y sean capaces de decir, oye, me gusta Priego, prefiero invertir en él. Ni más ni menos, en eso se basaba, de la reunión aquella del día 8 de octubre, en eso se basaban muchas de las notas, de las puntuaciones por las que los criterios que se regían los evaluadores, ¿no?, en que le enamorara el pueblo al que tenían que darle los 5 millones de euros. En cuanto al contenido, se refuerza mucho más el papel de la aldea, hace un pueblo mucho más accesible que en el anterior documento, más cómodo, energéticamente sostenible y sobre todo responsable. Y incidimos sobre todo también en 2 aspectos fundamentales, lo que es la regeneración social y la regeneración económica del municipio. Y otra cosa que adolecía en el anterior documento, y en este lo hemos corregido, es que hay coherencia. En el anterior documento no había una línea fija que a lo largo de las 8 fases de análisis pudiera servir como hilo conductor. En este documento sí hay una coherencia lógica, sobre todo dentro de los apartados 3, 5 y 7, lo que son los retos, el análisis físico y geográfico del documento, el análisis del diagnóstico DAFO y la implementación del documento. Hay una perfecta coherencia que nos diseña perfectamente lo que es la línea de actuación a seguir a lo largo de la estrategia. En cuanto se mantienen las líneas de actuación básicas de la primera convocatoria. Recordáis en la primera convocatoria que había que tener 4 objetivos temáticos, el OT2, OT4, OT6 y OT9. Al menos 2 eran obligatorios y los otros 2 eran más discrecionales, pero como al igual que en la anterior convocatoria hemos decidido afrontar los 4 objetivos temáticos. El objetivo temático 2
En este caso son actuaciones dirigidas a la promoción de la administración electrónica a través de un plan de reducción de cargas administrativas que haga la administración mucho más accesible para el ciudadano de Priego y las aldeas, lógicamente, incluyendo incluso una parte que es de analfabetización digital, es decir, la posibilidad de que las personas que están en riesgo de crear una brecha digital puedan acceder también a la administración electrónica municipal. Y hemos incluido también un proyecto de Smart City para el turismo, ¿no?, para ser un Priego como destino turístico inteligente. El presupuesto, al igual que en la anterior fase, que la anterior estrategia, son 625.000 euros para este objetivo temático. El objetivo temático 4, que se trata de la mejora de la eficiencia del alumbrado exterior y también hacer los edificios municipales que sean energéticamente mucho más cómodos, así como el fomento de la movilidad urbana. Teniendo en cuenta también que actualmente se está diseñando un plan de movilidad urbana, vamos a dotar también presupuestariamente a esta línea OT4 para que una vez que salga el plan de movilidad urbana, las acciones que nos recomiende la consultora que está trabajando en él, la podamos incluir dentro de la OT4. El presupuesto que hemos destinado, 1.675.000 euros. A continuación, el objetivo temático 6, que es el programa de regeneración de espacios públicos y culturales. En este caso es donde hemos metido la rehabilitación de la calle Río, una partida también para la restauración del castillo y para el corredor verde que une Buenavista con Puerta de Granada. Y por último, el objetivo temático 9, para el objetivo temático 6, el presupuesto es de 2.185.000 euros. Y por último, el objetivo temático 9, que son los planes de regeneración social, en este caso la construcción y rehabilitación de centros cívicos, sobre todo uno nos preocupa mucho una parte, la de Atarazana, dotar de centros cívicos al barrio Quel, ¿no? El programa de promoción de empleo, igualdad de oportunidades, un plan joven y también planes de regeneración económica mediante revitalización del tejido productivo y comercial. La dotación de este objetivo temático es de 1.765.000 euros. Además, también otra modificación que se hace respecto a la primera estrategia es que hemos metido 3 objetivos temáticos más, que son el OT8, OT3, OT8 y OT10. Son objetivos temáticos que no están subvencionados con fondos europeos, pero que sí pueden reforzar la estrategia. En este caso, el OT3, el objetivo temático 3, es el de la mejora de la competitividad de las pymes. El objetivo temático 8, que es fomento de empleo y la empleabilidad, y el objetivo temático 10, que es formación y capacitación para el empleo, el emprendimiento y la productividad de las pequeñas y medianas empresas. Son objetivos temáticos que que ya están presupuestados desde hace varios años dentro con fondos propios municipales dentro del área de desarrollo. En definitiva, creemos que se trata de una magnífica estrategia en la que se ha volcado, sin duda, todas las áreas municipales, que fue otra de las cosas a las que tuvimos en cuenta, ¿no? Reunir a todos los jefes de departamento y pedirles que se involucraran al máximo en este proyecto, que nos aportaran todo tipo de documentos que pudieran reforzar la estrategia. Pero en especial quiero agradecer en este caso al jefe del área de desarrollo, que ha estado prácticamente tarde, noche y me consta que los fines de semana trabajando en que este documento sea lo que es. Un documento bastante competitivo, un documento que refuerza aún más la imagen de Priego y que estoy seguro que espero al menos tener mucha más suerte que en la segunda, que la primera convocatoria, teniendo en cuenta también que esta segunda convocatoria está menos dotada presupuestariamente, son 103,2 millones de euros, la primera eran 294 millones de euros. En esta segunda convocatoria, todos los pueblos que nos quedamos fuera en la primera convocatoria sabemos de dónde partimos, de dónde tenemos que ir, y la competencia va a ser feroz. Va a ser muy dura. Incluso también diputaciones de Andalucía que antes habían presentado estrategias, también la van a presentar en esta segunda convocatoria. Pero yo espero y confío, y para eso también os pido vuestro apoyo, porque es importante que este Pleno apruebe la estrategia para reforzar aún más nuestra posición con respecto al resto de municipios con los que vamos a competir, y esperar que seamos uno de los 10, 15 proyectos como mucho que van a salir subvencionados en esta fase. Muchas gracias. Muchas gracias. Participa David, de la palabra. Hola, buenas tardes. En primer lugar, estamos hoy aquí en un pleno extraordinario. Creo que es importante decirlo. Es importante decir que estamos en un pleno extraordinario con un solo punto en el orden del día. Luego nos quejamos muchas veces de que los plenos ordinarios se nos van hasta las 12 y pico de la noche. Creo que hoy era una oportunidad para haber incluido más puntos en el orden del día. No sé cómo estaba la cuestión para haberlos metido, pero creo que luego esto se nos va a venir en contra a la hora de
este pleno ordinario, que será de aquí a unos 10 días. La verdad es que parece que cualquier cosa que propongo está condenada al fracaso, así que deciros simplemente, como es algo que ya propuse en su día, deciros simplemente que sigáis así, que sigáis igual, que no cambiéis. Es la reflexión que hago. En segundo lugar, entrando ya en la cuestión de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, de la EDUSI, que fue, como bien sabemos, como ha dicho el concejal de Desarrollo, rechazada en la primera convocatoria. Estamos aquí en la segunda convocatoria con una estrategia que básicamente no ha sufrido grandes cambios, según la reunión que además mantuvimos el pasado día con representantes de la gestora que ha llevado a cabo este proyecto. Y bueno, pues sobre todo empezando a incidir en cuestiones como yo creo que la participación importantes para llevar este proyecto a buen puerto, para legitimar todavía más las necesidades que tiene la sociedad para llevar a cabo el famoso análisis DAFO, una participación que ya lo dijimos en su día y que hoy creo que hay que volverlo a remarcar, creo que fue más que insuficiente, ¿no? Incluso con demandas no cumplidas. Se ha hablado aquí del objetivo temático 3, pero viéndolo por aquí, el objetivo temático 3 muchas veces más que responder a la dinamización comercial de Priego, responde a otros objetivos. He estado mirando y muchas veces eran más bien objetivos, por ejemplo, culturales, que también se han metido aquí para intentarlo hilar y para intentar pues cuadrar al final un presupuesto. Digo el objetivo temático 3, que es el de la mejora de competitividad de los pequeños y medianos comercios, porque precisamente en el proceso participativo que hubo, creo recordar que tuvo bastante aceptación, que tuvo bastante apoyo social, y creo que fue pues, una de las propuestas en las que más se incidía por parte de la población que participó en dicho proceso. El Grupo Municipal Participa Priego, de hecho, acudió a una de estas mesas informativas de participación, pero cuando fuimos pues nos dimos cuenta de que aquello estaba ya bastante encarrilado, encarado, y que no daba pie a mucho más cambio. Es decir, que fue un poco casi algo que se hace por obligación, porque el propio proceso te lo exige, pero creo que no tuvo, digamos, el impacto que debería de haber tenido en esta estrategia. Bueno, y entrando también más en definitiva en esto, pues la verdad es que podemos hablar un poco algo parecido a lo que hablamos ya hace unos meses, creo que fue en marzo, cuando llevamos por primera vez esta estrategia. Podemos hablar, por ejemplo, el concejal lo ha dicho, ha hablado de las aldeas. Yo creo que las aldeas siguen siendo las grandes olvidadas de este proyecto. Siguen siendo las grandes olvidadas. Se les ha reservado la cuestión, como hemos dicho, de la administración electrónica de las aldeas, pero creo que establecer la wifi en los centros colectivos de la aldea, poner un ordenador, no creo que sea suficiente, ni creo que con eso colmes, digamos, las necesidades que tienen las aldeas diseminados, una población, como hemos dicho, que no tiene acceso a muchos servicios que aquí en el casco urbano, en el centro urbano, sí se tienen, y que pues sufre muchas veces a la hora de poder acceder a ellos, porque requieren muchas veces desplazamientos continuos al municipio, por ejemplo, solamente para llevar a cabo un papeleo. Eso es importante, y además la administración electrónica de la aldea, estamos hablando de una población bastante envejecida, aunque ha dicho el concejal que va a intentarse paliar esa brecha electrónica. No es fácil, es muy fácil decirlo, pero no es fácil que luego eso se pueda llevar a cabo. Una población envejecida que tiene muchos problemas, no ya para rellenar un documento del ayuntamiento electrónicamente, sino simplemente para encender un ordenador e incluso enchufarlo. Es decir, que habría que hacer un trabajo titánico por ahí. Es más, el primer trabajo sería ese, más que incluir, digamos, la administración electrónica. Y recordad pues que al final son las aldeas las que posibilitan que Priego tenga más de 20.000 habitantes y que pueda acceder también a estos fondos. Y creo que quedan muy olvidadas, muy apartadas, y lo que se prevé para ellas creo que es más que insuficiente. Otra cuestión es que tampoco se aprecia una apuesta, hemos dicho de objetivo 3, no se apuesta por el empleo decididamente, no se apuesta por la generación de puestos de trabajo a medio o largo plazo. Sí, es cierto que cuando se hace aquí cualquier tipo de actuación eso genera unos puestos de trabajo, pero van a ser puestos de trabajo circunscritos a un servicio, limitados, temporales, pero no hay una apuesta decidida por uno de los grandes problemas, de las grandes lacras, no solo de nuestro país, pero yo creo que especialmente de nuestra región y de nuestro municipio, que son las altísimas tasas de paro a las que tenemos que sufrir, y encima una población que, como bien sabemos, tiene una economía que genera una predominancia del olivar, que genera al final puestos de trabajo, pero muy estacionales, no de una forma continuada.
Otra de las cuestiones también que se han puesto encima de la mesa es la de las cuestiones sociales, los barrios desfavorecidos, por ejemplo, el tema de la Tarazana, que aquí se prevé, pero simplemente se trata de la creación de un centro cívico. Yo creo que es algo bastante también insuficiente para cambiar la imagen de un barrio, para conseguir integrar a muchas personas que actualmente están en una situación de exclusión social. Creo que con un centro cívico no arreglamos absolutamente nada. Creo que creo que estamos, por ejemplo, fallando en el diagnóstico. Si esperamos que con un centro cívico vayamos a conseguir integrar a todas esas personas, es que para empezar no hemos hecho bien el diagnóstico, si creemos que esa va a ser la solución. Por lo tanto, pues es una problemática que tampoco se soluciona y de hecho incluso aquí se ha incluido, es decir, porque no se ha cubierto el presupuesto entero del objetivo temático 9 o porque el objetivo temático 6 tenía más presupuesto, se ha incluido el Teatro Victoria, aquí, se ha incluido pues, unas cuestiones de eliminación de barrera arquitectónica, entiendo, de accesibilidad, eso está muy bien, pero no sé cómo casa eso con los barrios desfavorecidos, tengo mis serias dudas de que eso pueda casar. Creo que eso en el tema de la exclusión social sí se puede coger, pero digamos que también hay otras prioridades y lo dicho, barrios enteros que actualmente sufren de esta problemática, no solo la Tarazana, y que la verdad es que también quedan bastante olvidados, es decir, las aldeas, los barrios desfavorecidos, ya son dos agentes, podríamos decir, que a los que tendríamos que destinar buena parte de estos recursos y que pues se nos han quedado, yo creo, muy atrás, aunque al final se haya incluido el tema de la aldea, creo que se nos ha quedado muy atrás la satisfacción, digamos, el paliar, digamos, las deficiencias que tienen tanto las aldeas como los barrios desfavorecidos. No menos importante, ya sabemos, ¿no?, que estamos en la segunda convocatoria, como he dicho. Ha dicho el concejal que en la primera tuvimos una puntuación, si no que me corrija, si no lo he cogido bien, una puntuación de 58 y estaba en unos 67, es decir, pues nos hemos quedado, yo creo que relativamente lejos, yo creo que relativamente, bueno, a 9 puntos, pero bueno, en fin, creo que había que limar bastantes cosas y en la reunión que mantuvimos el viernes con la gestora, yo la verdad es que me alarmé cuando nos dijeron que no se había cambiado lo esencial del documento, que sí, que se había retocado, digamos, la expresión, que se había hecho más visual, sí, pero el fondo es el mismo, habrán cambiado la forma, lo que pasa es que el fondo sigue siendo el mismo del mismo documento que ya se quedó fuera de esta ayuda. Yo espero que de verdad en esta ocasión no se quede fuera, pero la verdad es que me alarma un poco que no se hayan realizado los cambios necesarios pues para intentar subir mucho más la puntuación, que además, como ha dicho el concejal, no solamente nosotros, sino que los demás municipios que se han quedado fuera también van a acceder, las cuantías son más pequeñas, es decir, que va a ser más complicado todavía que antes, digamos, acceder a estas ayudas y seguramente pues en otros municipios, o a lo mejor no, porque muchas veces es la misma entidad la que les hace los documentos. Pero bueno, probablemente en otros municipios sí se hayan puesto mucho las pilas y a mí me gustaría, en fin, no sé hasta qué punto el cambiar las formas puede repercutir tanto en la puntuación. También tengo otra duda que viendo las bases del FEDER, pues me ha llamado la atención que parece que no se haya tenido en cuenta. Yo no sé si hubiera sido positivo, si hubiera sido negativo, si se estudió o si no se estudió, luego que me lo aclare el concejal. Las bases del FEDER, según las bases del FEDER, existe la posibilidad, digamos, de que varios municipios se agruparan en torno a esta ayuda, a solicitar esta ayuda. No, bueno, después me lo dice. Y yo, viendo las bases, creo que podría haber existido igual la posibilidad de que Priego, Fuentetoja, Carcabuey, Andeinilla pueden compartir, digamos, características comunes. Ahora después me lo... Tienen que sumar más de 50.000 habitantes. No, entonces, por la conurbación que se puede crear, el área urbana funcional que más próxima que podemos crear sería con Carcabuey, La Medinilla, Fuentetoja y Priego. No llegamos a los 50.000 habitantes, luego no podía ser según la tipología C de uniones de municipios con conurbaciones. Yo tendría que mirarlo ahora otra vez, pero para mí que sí que se podía dar esta cuestión, ¿eh? Tendría que revisarlo, que ahora para buscarlo, pero bueno, ahora después sí lo busco. Que a lo mejor digo que podían haber unido sinergia a estos municipios, en fin, no sé si se contempló o no, ha dicho usted que no se puede, pero ahora después si lo miro y se lo digo, porque ahora para buscarlo
no tengo lógicamente el tiempo. Y luego también me gustaría conocer, digamos, el gasto final de la elaboración de esta estrategia, ya que, bueno, en un principio pues creo que costó 6.000 euros, si no me corrige, y no sé si ahora pues el haber retocado el documento original pues ha conllevado también una serie de costes que también ha habido que pagar, o si eso entraba dentro del precio inicial. Sí. Como quieras, si responde uno por uno, sino que intervengan todos y se responde al final. Yo creo que Vale, casi pues. mejor. Bueno. No. Vale, pues continúo y luego... Pues continúo entonces, ¿no? Y luego me lo respondes, ¿vale? Pues nada, que simplemente que se nos diga al final el coste final de esta estrategia, y también no sé si la consultora prevé algún tipo de compensación en caso de que Priego no resulte finalmente elegido. Me parece a mí que no, pero bueno, ahí lo dejo. En definitiva, una estrategia creo que con luz y sombra, hay que decir las cosas bien, y no todo es malo. Pasa que también he dicho hasta ahora, digamos, las partes más mejorables. Eso no significa que no haya también cosas positivas. Yo creo que es positivo que se haga hincapié en la defensa de nuestro patrimonio, en la decentración de nuestro patrimonio artístico, histórico, natural, en la eficiencia energética. Creo que también es una cuestión que hay que salvaguardar y con la que siempre estaremos de acuerdo, no solamente por una cuestión ecológica, sino porque es al final una cuestión también económica, ¿no? Pero sobre todo por la parte ecológica creo que es muy importante también salvaguardarla. Pero también, por ejemplo, lo dicho, se queda coja, y en cuestiones como la integración social y la generación de actividad económica, pues creemos que se podía haber ido más allá, se podía haber ido un poco más allá. Lo cual también me ha llamado la atención, porque viendo además el análisis DAFO que se hizo en su día, ¿no? Como no se llevó a cabo, por supuesto, porque estaba en la convocatoria que había que llevarlo a cabo, pues por ejemplo ya se anotan, y leo aquí algunas cuestiones, las debilidades del municipio. En cuanto a las debilidades del municipio, se anotan acertadamente la inestabilidad y la precariedad del empleo. Como he dicho, una economía se sobreentiende tan dependiente del sector primario, muy estacional, la escasa diversificación del tejido empresarial, que es otra de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa, la escasa oferta de puestos de trabajo cualificados, la economía sumergida. Estas debilidades pues creo que no se buscan atajar en este documento de la forma en la que se deberían de haber hecho. Por lo tanto, creo que ahí le falta al documento un poco de, no sé si decir coherencia, o por lo menos de ser más consecuente con ese diagnóstico y aplicar las recetas al diagnóstico, sino que se pone a aplicar recetas pues a otras problemáticas, pero no al diagnóstico que se lleva a cabo. El sentido del voto, se lo digo ya, no, por supuesto va a ser a favor. Estamos a favor de cualquier cosa que sea, de cualquier propuesta que sea la de solicitar subvenciones, fondos que puedan mejorar la vida de los ciudadanos, de los vecinos y las vecinas de nuestro municipio, que puedan mejorar la realidad del municipio, y entendiendo también que la unanimidad puede ser un factor favorable para que esto se lleve adelante, simbólicamente, o para que se tenga de alguna forma en cuenta, pero sin olvidar todas las apreciaciones que le he hecho a lo largo de mi intervención. Por lo tanto, espero y deseo que en esta segunda convocatoria salga adelante, no tener que acudir a una tercera, que creo que también habrá una tercera, ¿no? Sea elegido. Y en caso contrario, en el caso de que haya que acudir a una tercera convocatoria, pues les ruego tengan en cuenta que a lo mejor hay que plantearse entonces el documento en algunos de los casos. Igual no hay que hacerle, ya seguramente no se pueda tampoco, y los tiempos entiendo que muchas veces apremian, probablemente no se le puede hacer un esquilmado total, pero desde luego se pueden mejorar algunas cosas, creo yo, se pueden poner encima de la mesa cosas que aquí no están y que pueden mejorar, al fin y al cabo, ese precisamente atender el diagnóstico que se hace del municipio. Pero bueno, además creo que habría que hacerlo porque ya sería la última oportunidad de nuestro municipio para acceder a esos fondos. Por lo tanto, pues con más razón no habría que dejar que Priego se quede sin esta necesaria subvención de los fondos FEDER para conseguir pues llevar a cabo proyectos necesarios para nuestro municipio. Bien, muchas gracias. Como quiera, si intervienen todos y se responde al final, como quiera concejal, sin problema. Creo que mejor intervienen todos porque si no vamos a entrar en un dime y direte, perdón la palabra. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Andalucista.
Bueno, la verdad es que en primer lugar lamentar que hoy tengamos que estar aquí, porque esto supone que vamos a la segunda convocatoria de estos fondos FEDER, porque el proyecto que presentó Priego de Córdoba sobre la EDUSI resultó rechazado. Y, por tanto, pues lamentar que ahora mismo nos encontremos sentados en este salón de pleno celebrando ese pleno extraordinario que no tiene otro objetivo sino concurrir a esa segunda convocatoria, ya que de la primera fuimos excluidos. Sí que quería apuntar que el 13 de enero de 2016 acaba ese primer plazo de presentación de solicitudes, de la que se nos excluyen con esos 58 puntos que se nos ha dicho, estando el corte en 67, que se presentan 269 estrategias y se inicia una fase de instrucción y ordenación del procedimiento de concesión de esta ayuda. Con fecha de 3 de octubre sale la orden y se resuelve la primera convocatoria seleccionando solamente a 83 estrategias de esas 269. La primera convocatoria ha supuesto, según dice la propia orden en sus antecedentes, dice que ha supuesto un reto sin precedentes para las entidades locales, no solo por la cantidad de recursos financieros destinados para las mismas, sino por el hecho de tener que presentar una estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible e integrado del área funcional. El esfuerzo realizado por España ha sido reconocido a nivel interno, de hecho, con la presentación de estrategias, y de verdad atentos al dato, por el 100% de los municipios con más de 50.000 habitantes. Es decir, que todos los municipios que tienen más de 50.000 habitantes han presentado estrategias. Y por el 44% de entre los que tienen 20 y 50.000. Con un resultado global, de que prácticamente el 70% de los municipios de más de 20.000 habitantes han sido capaces de plantear y de desarrollar estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado. Nos encontramos con que el 70% de los fondos FEDER, que se engloban en el marco de 2014, 2020 o incluso 2022, como se nos dijo el otro día, el 70% de esos fondos ya han sido repartidos en la primera convocatoria. Con lo cual, entraríamos en un reparto del 40%. Que queda un poco más, que por lo visto hay previsto una tercera convocatoria, que ojalá que no tengamos que concurrir a ella, pero muy poco. Realmente yo, con todos estos datos, yo me planteo, una vez leída la estrategia de desarrollo urbano, si Priego va a ser capaz de entrar dentro de ese 40%. La verdad es que realmente lo que me hubiera gustado es que no hubiéramos tenido que estar hoy sentados aquí, que no hubiéramos tenido que lamentarnos de frases, como ha dicho el concejal, de errores que no se tuvieron en cuenta antes y que se han tenido ahora, de un contenido que se refuerza mucho y que se atiende ahora a la aldea, de una regeneración social y una regeneración económica de la que antes prácticamente se pasaba, y sobre todo de regeneración económica se pasaba de soslayo por encima, de hablar ahora de que este documento tiene una coherencia lógica, es decir, que el anterior entonces carecía de esa coherencia lógica. Yo me planteo entonces qué estamos haciendo aquí, porque si tenemos que concurrir a una segunda convocatoria en la que los fondos son el 40% de lo que hay, que nos vamos a dar, y perdón por la expresión, nos vamos a dar torta entre los municipios que queden, porque vamos a ir todos. De hecho, dice la propia orden y en sitios los que estamos mirando que si no se ha concurrido a la primera convocatoria es imposible realizar el trabajo para concurrir a la segunda, con lo cual yo doy por hecho que todos esos municipios que se han quedado fuera, que solamente en la provincia de Córdoba se le ha dado a Córdoba Capital, el resto de los 8 proyectos que se han presentado han quedado también fuera, con lo cual entiendo que municipios como Baena, Lucena, Cabra, todos van a concurrir también, con lo cual, pues bueno, la competitividad va a ser impresionante. Entonces, yo lamento profundamente que no se tuvieran en cuenta todas esas cuestiones, o cuestiones que ya se pusieron sobre la mesa en este pleno el día 8 de enero que se celebró, en la que por parte de, en este caso voy a hacer referencia a lo que dijo esta portavoz, en la que la participación ciudadana era escasa y lo sigo manteniendo, en las que esos 104 propuestas que se habían recabado por parte de la ciudadanía, nosotros dijimos que no era suficiente para tomarle el pulso a una ciudad como Priego, algo que viene a ratificarnos en lo que dijimos, que se invertía poco en el tema de empleo, y lo seguimos afirmando, y que no se tenían en cuenta las aldeas, algo que seguimos sosteniendo.
Yo realmente cuando leía este proyecto fíjese que me hacía la misma reflexión que le hizo usted a la directora. Un proyecto que enamore. Y es verdad que es la misma reflexión que yo me he hecho. Digo, yo creo que el que tenga que leer un proyecto de este tipo tiene que decir, vamos, mañana mismo cojo el coche y me voy a Priego de Córdoba. Pero yo la verdad espero y confío que así sea. Yo en este documento sigo viendo errores porque creo que hay que partir de otra serie de premisas que aquí no se tienen en cuenta y que tampoco se solventan. Lo que se pretende con este desarrollo urbano sostenible es el objetivo fundamental, es mejorar la calidad de vida de las ciudades de una forma integrada, incluyendo aspectos que van desde la cohesión social y la lucha contra la pobreza hasta el fomento de la economía baja en carbono, la sostenibilidad medioeconómica ambiental y la sostenibilidad medioambiental y la optimización del uso de los recursos. Un modelo de ciudad compartido por la Administración y por los agentes, ya sean ciudadanos y económicos. Avanzar hacia un modelo urbano que sea productivo, responsable, sostenible y respetuoso con el entorno. Yo la verdad es que cuando leo esto, avanzar hacia un modelo urbano que sea productivo, responsable, sostenible y respetuoso con el entorno, no lo veo plasmado en este documento. No lo veo, la verdad. Que se fomente el empleo y la lucha contra la exclusión social, un proceso continuo de reflexión y participación ciudadana y diagnóstico conjunto, algo de lo que adolece. De hecho, no sé, y le quiero preguntar al concejal, si esta segunda convocatoria se ha llamado a agentes sociales o se ha tenido algún tipo de reunión o con la que ya se hizo a finales de año del año pasado era suficiente. Ahora que me conteste. Una ciudad, lo que se pretende con estos proyectos son crear una ciudad cercana, una ciudad cohesionada, una ciudad habitable. En realidad, saber qué modelo de ciudad quiere su municipio. Y la verdad que yo sigo viendo defectos. Ojalá que el que tenga que analizarlo no las vea, cuando lea este proyecto se enamore, porque lo importante es que a través de este documento que ustedes ya vendieron también en los medios de comunicación, que nos iban a dar algo que era totalmente incierto y aquí por vender lo vendemos todo, pues nos encontramos hoy con que volvemos a concurrir a esos 5 millones que nos pueden dar de fondos FEDER, 1.025.000 que tiene que aportar, 1 millón de euros, entiendo, que 250.000, perdón, que tiene que aportar este municipio y, por supuesto, como ya he dicho, confiando en que eso sea así y podamos ver acometidos proyectos de la envergadura del arreglo de la calle Río. Sí que antes de terminar me quedaría con una frase que me ha llamado mucho la atención y yo creo que ahí está el eje de todo lo que debemos de hacer y todo lo que debe de salir de esta casa. Es que desde el año 2000 al 2015 la emigración ha aumentado un 50% en nuestro municipio, ya sea emigración bien a otra ciudad de Andalucía o bien emigración a otra zona de España o bien al exterior. Las razones parecen indicar a priori un empeoramiento de la situación económica y laboral de los plieguenses, algo de lo que creo que no nos damos cuenta, que es lo que viene ocurriendo en este municipio de forma reiterada. La pérdida de población porque no hay empleo, algo a lo que sigue sin ponérsele solución. De hecho, en este documento también se apuesta y se recalca de forma reiterada la economía que Priego tiene en relación con el olivar. Realmente, si es que es nuestro entorno, es que es lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Quitamos los olivos y plantamos otra cosa? Es que es lo que tenemos. Entonces, si lo que tenemos es que darle el aprovechamiento y tenemos que hacer la eficiencia de ese contexto en el que nosotros vivimos. Intentar promover el turismo, sí, perfecto, es verdad, Priego tiene un recurso histórico, patrimonio impresionante, igual que natural también, un turismo natural, pero no debemos de olvidarnos de que nuestro entorno es olivar y, por tanto, es algo que tenemos que fomentar y no desvalorar. Sin nada más que añadir, nuestro voto es a favor. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bueno, nada más que añadir, buenas tardes, y he añadido argumentos pues que ponen en evidencia lo que este Grupo Socialista ya manifestó en el mes de enero. Y cuando se hacen críticas, yo creo que críticas constructivas,
ese documento que se presentaba tenía muchísimas carencias, así las pusimos de manifiesto, e inmediatamente, ¿no?, pues salían diciendo como que éramos malos para el pueblo y que íbamos en contra, ¿no?, de los intereses de Priego, de los prieguenses. Se ha visto cómo había que mejorar esa estrategia, que se hizo pues a la carrera, desorganizada. Lo decía usted anteriormente, le faltaba coherencia, ¿no?, a la documentación. Y no van a salir de este grupo socialista ninguna palabra que pueda, ¿no?, pues perjudicar a este proyecto, que siendo sincero y siendo muy realista, casi es más probable, ¿no?, tener opciones a que nos toque la lotería el día 22, a que pues podamos ser agraciados por el Ministerio con la DUSI. Para hacer un breve resumen, aunque ya lo han hecho los anteriormente los portavoces, en la primera convocatoria fueron 240,9 millones de euros los que pues salieron, ¿no?, para los distintos proyectos. Para Andalucía se presentaron 75 ayudas, 43 fueron denegadas y solo 24 fueron aprobadas, una tan solo en la provincia de Córdoba. 23 ayuntamientos y la Diputación Provincial de Málaga recibieron ese total de 240 millones de euros. Ahora nos encontramos, como bien recalcaban anteriormente los portavoces, con 103 millones de euros en esta convocatoria, 103 millones para 43 proyectos que se denegaron, más aquellos ayuntamientos o diputaciones o mancomunidades que se sumen a la nueva convocatoria. Es decir, todos, al igual que ustedes, ¿no?, estuvieron reunidos en el Ministerio, todos los pueblos, todas las ciudades han pasado por ese despacho. Supongo que la directora general habrá intentado, ¿no?, pues caer enamorada de todos y ser amable y ponerse, ¿no?, empatizar con quien estaba pidiendo los proyectos, porque lo que es cierto es que a todos los ayuntamientos no hace falta el dinero, a todos los ayuntamientos no hace falta estos fondos, y lo que no sabemos es, y sí vamos a preguntar al Ministerio, porque se va a crear un conflicto territorial tremendo entre aquellos municipios que no resulten agraciados con la subvención, con la convocatoria, y aquellos que pues tengan la suerte de poder no recibirla. Tenemos el caso de la provincia de Córdoba, en la que los 7 proyectos que se presentaron, los 7 proyectos fueron denegados. Hemos dicho, no se ha hablado antes, unos 15, estarán sobre 12 proyectos más o menos, dependiendo si las diputaciones o las ciudades más grandes consiguen entrar dentro, ¿no?, del límite del corte. Yo me pongo en la piel, ¿no?, ¿a qué pueblo de Córdoba le dan ahora? Hombre, por supuesto que a Priego, por supuesto. El tema es qué van a hacer los otros pueblos o qué vamos a hacer nosotros si se lo dan ahora al pueblo de al lado y a nosotros no nos lo dan. Es decir, lo hablábamos además con la alcaldesa, ¿no?, se va a crear una tensión territorial, es decir, que ha llegado incluso ya a ayuntamientos que han anunciado que van a recurrir a la vía judicial. Es decir, estamos en un momento de grandes dificultades en todos los ayuntamientos, es un dinero que es primordial para poder llevar a cabo proyectos que de otra forma va a ser muy difícil, si no casi imposible, poder llevarlos a cabo, y entendemos, o así lo han manifestado, que no se van a fasear, digamos, los proyectos, es decir, que van a dar solo proyectos enteros. Por lo tanto, va a ser muy difícil, muy complicado salir, en primer lugar, beneficiario y posteriormente, pues, aguantar, ¿no?, los envistos de los otros municipios. Yo espero, en este caso, pues que la alcaldesa esté preparada y consiga, ¿no?, pues que en Madrid se enamoren de verdad, ¿no?, de ese proyecto y pueda salir adelante. La verdad es que es bastante complicado. Sí es verdad que con la provincia de Córdoba yo espero que el gobierno ahora sea más sensible, porque el agravio que sufrimos, ningún pueblo de la provincia fue beneficiario de los 7 mayores de 20.000 habitantes que lo presentaron, mientras que en otras provincias sí hubo pueblos a los que se les dio una estrategia. Pero es verdad que tenemos otros municipios muy grandes de Andalucía que han presentado los proyectos, municipios y ciudades que ya han gestionado con anterioridad programas de fondos europeos, que tienen la experiencia y tienen, ¿no?, la capacidad, o tienen montado, ¿no?, la forma para poder trabajarlos, tienen los conocimientos, y en este caso pues
Priego es la primera vez, ¿no?, que se va a enfrentar a poder gestionar un proyecto de esta envergadura. Sí es verdad que nos llamó mucho la atención, en este caso el compañero que estuvo en una reunión, en la que por parte de se comunicó que por parte de la consultora se había hecho constar que si se pagaba un precio superior, aseguraban que se concedían los fondos. Entonces, queremos saber un poco cómo va, porque claro, aquí cualquier palabra sacada de contexto pues puede dar lugar a malentendidos que no creo que sean muy beneficiosos para las instituciones públicas. Si nos lo puede ahora aclarar, pues se lo agradeceremos. En este caso, bueno, pues como decía, ojalá tengamos la suerte de poder ser beneficiarios de este proyecto, que serían 5 millones de euros más el 1,5 millones que tiene que poner este ayuntamiento, que también hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, no solo lo que te dan, sino también la parte que hay que poner. Ojalá que salga adelante. Si no sale, ver qué va a hacer el ayuntamiento, si va a recurrir a la vía judicial, si no va a recurrir a la vía judicial, es decir, todos los pueblos han hecho alegaciones, Priego también nos sumamos a hacer las alegaciones, todas las alegaciones han sido desestimadas y todos los proyectos van a ir ahora mirados con lupa, es decir, que va a ser muy difícil desechar unos sí, otros no, en base a qué criterio. Y la verdad es que el problema que se genera a nivel territorial es bastante grave. Lo que sí ponemos de manifiesto es que, bueno, pues esta estrategia era un brindis, ¿no?, pues, al sol por parte del equipo de gobierno. Esperamos y confiamos que salga este proyecto adelante, pero las necesidades que tiene nuestro municipio son de más envergadura, de muchísima más profundidad a nivel estructural, que no se van a solventar con una estrategia como esta, sino que necesitan de un modelo claro de ciudad, que es lo que este pueblo lleva perdido pues casi 15 años de no saber lo que quiere ser, ¿no?, de tocando palos, pidiendo, y lo que sí tiene claro es que está perdiendo y sigue perdiendo población de forma alarmante, que su tejido empresarial va cayendo, y vemos cómo las alternativas de futuro en este pueblo cada vez son mucho menores, y también, y hay que tenerlo muy en cuenta, las de esta casa, esta casa cuyos ingresos año tras año van disminuyendo por la falta de actividad, por el PIE, porque hay menos población. Es decir, Priego tiene un problema muy serio de futuro y un problema al que las diferentes corporaciones desde los últimos 15 años no están sabiendo darle ningún tipo de solución a medio y a largo plazo. Por parte del Grupo Socialista, a favor, con la confianza o esperando y con el deseo, en este caso, de que este proyecto pueda ser una realidad, es decir, de que veamos en el BOE que Priego aparece pues seleccionado entre los distintos municipios que hayan solicitado esta convocatoria, pero siempre no teniendo muy en cuenta y pidiendo además, en este caso, que no se venda la piel del oso antes de ser cazado. Vimos y en este caso es importante el tema de los medios de comunicación. Aparecía, ¿no?, o la gente entendía que a Priego le habían dado ya pues 5 millones de euros, ¿no? Priego optaba a tener 5 millones de euros, ¿no? Incluso en la radio municipal se leía aprobados por unanimidad los proyectos cofinanciados por el FEDES, que serán cofinanciados por el FEDES. Bueno, serán cofinanciados en el momento en el que sean aprobados y podamos tener el dinero. Mientras tanto, estamos pidiendo una subvención, estamos presentando un proyecto, pero no es una realidad, no tenemos el dinero aquí. Ojalá lo podamos tener pronto, ojalá podamos llevar a cabo esos proyectos y ojalá, ¿no?, pues podamos recibir, ¿no?, ese empuje y ese aliento, ¿no?, que es lo que va a suponer este dinero europeo. Y siendo muy claro, la tercera convocatoria, si es que sale, va a ser mínima, ¿no? No queda dinero, es decir, ¿perdón? Alta, ¿no? El dinero está en esta primera convocatoria. Poner de manifiesto también cómo el Gobierno de España pues ha jugado con los pueblos durante... Esto fue en enero, el día 9 de enero creo que fue cuando aprobamos... 8, perdón, cuando aprobamos la estrategia. Han pasado casi 10 meses sin que el Gobierno, porque estaba en funciones, no quería sacar, y como había procesos electorales de por medio, no quería dar un masazo, porque la denegación de esta ayuda ha sido un masazo para muchos municipios, y en este caso el Gobierno ha jugado con los tiempos para que no le afectase de forma electoral
la denegación de las ayudas pues a la mayoría de los municipios que lo presentaron. Por parte del Grupo Socialista, el voto a favor, a la espera y además a la confianza de que poder recibir este dinero. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Desarrollo. Bueno, muchas gracias. Era por puntualizar la cuestión de la posibilidad de que varios municipios fueran, digamos, juntos. Lo que tengo aquí en la convocatoria es áreas urbanas formadas por un municipio de más de 20.000 habitantes, se sobreentiende Priego, y municipios periféricos de menos de 20.000 habitantes. No pero tienen que sumar todos 50.000 habitantes. Aquí no sale. Vamos, esa consulta la hemos hecho además muchísimas veces en la propia estrategia. Pero aquí no viene recogido lo de pues los 50.000 habitantes. Pues vendrá recogido en el documento. Aquí no sale. Se ha consultado un montón porque nosotros en un principio no tenemos ningún problema con algo así. Incluso los pueblos del norte intentaron hacerlo porque casi todos son muy pequeños y era imposible hacerlo de esa manera. Tienen que son áreas metropolitanas, la otra cuestión que se determina. Tiene la palabra el concejal de Desarrollo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres grupos porque es muy importante que hayáis mostrado este apoyo, que hayáis votado a favor de, como bien ha dicho José Manuel, hoy aprobamos la estrategia. Si no aprobamos que no haya, ojalá hubiera sido este pleno el de aceptación de la subvención que nos han dado, pero hoy lo que aprobamos es una estrategia que antes del día 15 a las 2 de la tarde tiene que estar metida en la plataforma Galatea del Ministerio y es cuando entonces accedemos a esa convocatoria de fondos europeos. Y efectivamente, yo no quiero ni pensar hablar, no pienso en la tercera convocatoria que nos han dicho que va a ser mucho mayor en presupuesto en función de unos remanentes que hay y en función de la Comunidad de Valencia que no ha agotado el presupuesto inicial que tenía, entonces va a ir por encima de los 300 millones de euros. Pero insisto que yo no quiero ni pensar en esa posibilidad. Yo quiero que el próximo pleno extraordinario que hagamos sea el de aceptación de la ayuda que nos ha conseguido Europa por valor de 5 millones de euros. En cuanto a algunas de las cosas que se han dicho aquí, se me ha olvidado sobre todo agradecer al gran número de apoyos que hemos recibido en estas 2 o 3 últimas semanas por parte de las distintas asociaciones de Priego y también de algunas aldeas. En cuanto al tema de participación, David, efectivamente la participación que hemos tenido en cuenta es la de la primera convocatoria. Tenemos también aquí que dentro del documento que nos dio Lola Ortiz, los subcriterios referidos a participación están valorados como buenos. En esos subcriterios únicamente teníamos que aportar que no se hizo los anexos de firmas y algunos documentos más que sí se han aportado en esta segunda estrategia. De todas formas, en la estrategia lo que sí tenemos muy en cuenta y reforzamos es la participación ciudadana a la hora de su implementación. Es decir, ya la hemos tenido en cuenta en mayor o menor medida, ¿de acuerdo?, en la primera estrategia y ahora lo que vamos a tener en cuenta es la implementación. Es decir, la participación ciudadana va a ser una constante a lo largo de toda la área, de toda la fase de ejecución, digamos, si nos conceden la estrategia. Cualquier proyecto que tengamos que reformular, cualquier desvío que pueda haber a lo largo de la ejecución de un determinado proyecto. Se va a tener en cuenta la participación ciudadana a través de la oficina de gestión municipal que se tiene que crear para la implementación. En cuanto a las aldeas, efectivamente, vamos a tener en cuenta lo que es la administración electrónica, lo que he dicho antes, evitar la brecha digital que hay en las aldeas, ¿no?, por la dificultad que tienen de acceso los ciudadanos, que son casi 4.000 habitantes y que efectivamente le dan a Priego la posibilidad de presentar esta convocatoria porque sumamos más de 20.000 habitantes. Entonces, además también dentro del plan de movilidad, de accesibilidad, de movilidad urbana que se está diseñando, hay actuaciones referidas a las aldeas que podemos meter también dentro de OT4. Así las aldeas tienen un peso muy importante dentro de la propia estrategia, dentro de la propia implementación de la estrategia. Hablabas también de programas para el fomento del empleo. Ya te lo comenté el pasado viernes en la reunión, también te lo comentó el consultor. Esta estrategia no establece actuaciones concretas, sino que define una serie de proyectos que están cuantificados económicamente y que después se podrán reformular o podrán tenerse en cuenta las actuaciones concretas dentro de cada uno de ellos. Dentro del fomento del empleo tenemos 510.000 euros que podemos destinar una vez que acepte el Ministerio y podamos tener esos 5 millones de financiación de fondos europeos, podemos sentarnos con la ciudadanía, todos los grupos y saber a qué proyectos concretos para crear empleo no precario, sino empleo a ser posible, estable, dentro de Priego tenemos. Igual ocurre con la regeneración social, con el aspecto de
de regeneración social en este caso, ¿no? Que tenemos 750.000 euros destinados ahí, que además de servir para el centro cívico, podemos poner actuaciones que tiene bastante mi compañera Mari Carmen Pacheco en su delegación, pendientes para colectivos en riesgo de exclusión social o para personas menos favorecidas económica, socialmente. En cuanto al fondo, comentabas también el tema de que se ha modificado la estrategia en cuanto a la forma, pero no en cuanto al fondo. Decir que el fondo ya venía marcado por la participación ciudadana. El fondo real de la estrategia es la dotación presupuestaria por objetivos temáticos, que están enmarcados dentro de la pinza que nos recomienda el Ministerio. La forma es esa precisamente, eso, mírate el anexo 6 de la Orden 1905/2015, que es donde establecen los 10 criterios, los 31 subcriterios perfectamente baremados, y sabrás qué es lo que hay que mejorar en esta estrategia. Por ejemplo, el no contemplar esos 3 objetivos temáticos que he dicho anteriormente se penalizó con 5 puntos. Así, eso es algo de fondo, de forma, pero hay que tenerlo en cuenta. El no justificar, por ejemplo, por qué se le han dedicado los porcentajes a la OT2, OT4, OT6 y OT9, se penalizó con 2 puntitos. Esos 2 puntitos más los 5 de la OT ya hubiéramos sumado los 67, a lo mejor hubiéramos estado dentro del corte inicial. Así, precisamente a eso fuimos a Madrid, a eso hemos ido todos los pueblos a Madrid para que nos dijeran qué es lo que tenemos que mejorar para llegar a la excelencia. Hay 4 grados: excelente, bueno, medio e insuficiente. Todos vamos a buscar el grado excelente, lógicamente, ¿vale? Lo que decía antes de lo del área urbana funcional aparece contemplado en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible de la Unión Europea, y son, en este caso, áreas urbanas, es decir, unión de municipios con características territoriales, económicas, sociales idénticas. En este caso únicamente podíamos meter a Carcabuey. De hecho, ya contemplamos incluso unirnos con Cabra, así Cabra, Carcabuey, Fuente de Tójar y Almedinilla y Priego de Córdoba, podíamos optar a esa conurbación. Mucho más favorable, porque hubieran sido 15 millones de euros y no 5. Pero Cabra quedaba, digamos, por distancia, no se podía meter. La conurbación habría que meterla dentro, Almedinilla, Fuente de Atocha, Carcabuey y Priego. Para Priego un pelotazo, porque en lugar de 5 pilla 15, dividido entre los otros 3 pueblos, pues mira que bien, ¿no? Pero era imposible, no podía, según el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, no podía ser por no sumar una población de 50.000 habitantes. El tema del presupuesto, efectivamente, la primera estrategia costó 10.000 euros y, como bien ha dicho José Manuel, cuando negociamos con la consultora la cantidad que nos iba a cobrar por esta segunda estrategia, plantearon la posibilidad de hacerla gratis, a cambio de, si nos la aceptaban, cobrarnos 15.000 euros, teniendo en cuenta que esos 15.000 euros después era un gasto elegible y efectivamente no nos iba a costar nada. El concejal soy tonto, pero no tanto, y no me chupo el dedo. Lógicamente le dije que allí no pasaba. Entonces le dije, como mucho le pagaba los gastos de viaje y manutención cuando viniera al Priego, y se ha quedado la cosa en 1.000 euros. Por 1.000 euros nos están haciendo esta estrategia. 10 más 11, 11.000. Teniendo en cuenta que otros pueblos están gastando de 18.000 a 25.000 euros, yo tan mal no lo veo. Y desde luego lo que no pensaba era entrar por si te la dan, te cobro, y si no, pues es decir, hasta ese punto no llegábamos. De hecho, le colgué el teléfono y vale, cuando tenga otra propuesta me la hace. Mi propuesta es esta, llegamos a acuerdo, a los 2 segundos me llamó para lo que acepto los 1.000 euros. ¿Vale? Bueno, de los 58 puntos y medio que también comentaba, pues no es tan mala puntuación. Nos hemos quedado el 12 por debajo y solamente Lucena de Córdoba se ha quedado por encima de nosotros, el resto se han quedado por detrás. Los 58 puntos y medio. Pero insisto, tan mal el 58 puntos y medio como los 62 de Lucena, que se lo pregunta a mi amigo Manolo Lara. Es que es así, vamos, que Manolo y yo teníamos un cabreo impresionante, él por quedarse a 0,5 y yo por quedarme a 7, pero tan mal siendo una cosa como otra, ¿vale? Entonces ni me planteo siquiera eso. Era una estrategia muy mejorable, como bien ha dicho, donde no había una coherencia, ahora sí la hay, y donde los 58 puntos y medio me dio mucho más coraje tras conocer la puntuación
y ver que había cosas que podíamos haber metido, como las dos cosas que te he dicho, que son básicas, que es de simplemente conocimiento del anexo 6 de la orden, y hubiéramos superado los 67 puntos. No pudo ser, y ahora estamos en condiciones. Lo primero que le dije al consultor fue: el anexo 6, mira todos sus criterios. ¿Dónde está dónde está el excelente? Ya, pues eso quiero que me hagas. Si esto es así de fácil. Así, cógete el índice ese y te vas por los excelentes. Ya está. No tiene más historia, ¿vale? Y por ahí más o menos es por donde ha ido el consultor, ha sabido captar perfectamente la orden que le dimos, sobre todo ha creado una estrategia bastante visual. Y yo creo que nada más, simplemente si tenéis alguna otra duda me lo comentáis, y una vez más de verdad agradeceros porque es muy importante este apoyo unánime a la estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no se solicita nada, pues por nuestra parte agradecer, en este caso creo que era importante que aprobásemos la estrategia. Es difícil, yo creo que José Manuel lo ha dicho bien, ¿no? La situación es muy competitiva. Yo lo único que quería aclarar es que nosotros aprobamos la estrategia, que tenemos que partir de que nuestra estrategia estaba aprobada, que detrás nuestra, digamos, eran 43 las que no han tenido fondos y estaban aprobadas. Ha habido 186 que no han entrado y muchísimos municipios muy importantes. Todo es mejorable, como es natural, y lo que se ha hecho ahí a la excelencia. Ahora la situación va a ser muy complicada, pero nuestra estrategia, digamos, que tenemos que tener en cuenta que en esta vez se mejorará, y si nos ponemos a trabajar otra vez, siempre habrá para mejorar una estrategia. Que tenemos que tener en cuenta que la estrategia está bien, por eso está aprobada. Si no, estaría suspensa porque se quedaron más de 100 estrategias fuera en esta convocatoria. Tenemos que tener en cuenta que la línea, digamos, a seguir con modificaciones y con cuestiones que se pueden mejorar por parte de todos los grupos, lo cual pues creo que, pero que tengamos en cuenta que el camino lo tenemos hecho, lo que tenemos es que mejorar el documento. Y yo únicamente, porque últimamente siempre se habla mucho del tema de la población, y es un tema que nos preocupa a todos muchísimo, pero únicamente sí me gustaría que hiciésemos una visión histórica, que todos somos capaces de plantearlo, que nuestra población en Priego de Córdoba, excepto el periodo que también ha estudiado nuestro compañero Miguel Forcada, desde 1950 a 1960, que superamos los 25.000 habitantes, desde 1930 hasta ahora llevamos fluctuando entre los 20.000, 21.000, 22.000 y 23.000, y que las fluctuaciones de los últimos años, y pongo de ejemplo, desde 1993 había 22.136 habitantes, en el 1998 22.196, en el 2005 época de 23.151, y llevamos fluctuando con 1.000 habitantes al dato que tenemos actualmente. ¿Es un dato bueno o malo? Pues a mí me gustaría que fuese mejor de lo que es, pero quiero decir que son 1.000 habitantes que fluctúan desde los últimos 40 años, arriba y abajo, arriba y abajo. La situación es la que tenemos. Así que yo creo que el documento está bien encauzado. Agradezco de verdad las aportaciones de todos, y sobre todo, bueno, pues que nosotros vamos a luchar hasta el último segundo por una situación que sigo diciendo que es muy complicada y muy competitiva, y que ya los alcaldes de los municipios que nos hemos quedado fuera, pues hemos hablado en muchas ocasiones de esta cuestión, la cual estábamos incluso de acuerdo por parte nuestra en que hubiese una distribución de fondos entre todos, porque creo que todo el mundo había trabajado muy bien los documentos, y que, bueno, pues ese criterio ha sido que será trasladado también al Ministerio. Parece que no es el criterio que se va a seguir, y seguiremos como natural en esta convocatoria, que esperemos que nos lo den, y en la siguiente si no nos lo dan, pero como natural nuestra intención es que este documento pues que sea asumible. Así que muchísimas gracias por el apoyo al documento, se entiende aprobado y se levanta la sesión.